Buenas noches, tengan todos ustedes, tanto socios como público en general. La Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Delegación Villahermosa, les da la cordial bienvenida a una charla más técnica. En esta ocasión, con el título La geofísica y el movimiento de los eclipses para el 8 de abril de 2024. Esta charla está impartida por el ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez, que es ingeniero geofísico, miembro de la asociación. Antes de iniciar, le doy la palabra a mi compañero Alonso Torres, quien dará una breve semblanza de su trayectoria profesional. Adelante, Alonso. Buenas noches, gracias, Juan José. El ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez es egresado del Instituto Politécnico Nacional por la carrera de Ingeniero Geofísico. Ha laborado en el campo del procesamiento sísmico y regulación de actividades de exploración desde 1985, 2 años como becario y 36 años en la industria, tanto en el sector público como privado. Laboró por 11 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, subdirección de exploración, realizando procesamiento de datos sísmicos. Posteriormente, por 18 años, laboró en la industria privada en compañías como Comerlat, AGI Mexicana, Core Lab, Paradigm y CGG Veritas. En todas ellas como analista y supervisor de procesamiento de datos sísmicos. El ingeniero Navarro volvió al sector público en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde laboró por 7 años en el equipo de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, conocidas como ARES. Bienvenido, ingeniero Mario. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con la asociación para impartir esta plática que preparamos en función de toda la expectación que está causando este sismo próximo que va a ocurrir el lunes 8 de abril. Y pues muchas veces hay fundamentos matemáticos o físicos que a nosotros como geofísicos nos ayuda mucho el entender ese tipo de fenómenos y astronómicos, ¿no? Esta presentación vamos a hacer un poco de énfasis en los fundamentos de la geofísica, de lo que es la observación del cielo, la astronomía. Veremos el sistema del Sol, Tierra y Luna, que son los causantes precisamente de los eclipses. Veremos en qué consisten los eclipses y las características del eclipse próximo del 8 de abril, así como algunas recomendaciones, qué es lo que no deben de hacer y qué es lo que sí pueden hacer para observar el eclipse de una manera adecuada y segura. Bueno, la geofísica tiene que ver mucho con medir la física de la Tierra y en cierta forma está muy asociada con lo que es la astronomía porque hay un mecanismo que hace que todo tenga movimiento. Por ejemplo, ¿qué es la astronomía? Es el estudio de todo, del universo. Cuando se creó el universo, pues hay muchas expectativas, muchas hipótesis que definen cómo fue que se creó el universo. Nació a partir de una gran explosión o un Big Bang, que son estudios que se realizan de manera indirecta o mediante estudios geofísicos o más bien estudios físicos que cuando son asociados a la Tierra ya le llamamos geofísico. Pero realmente el estudio de todos los astros podríamos decir que sería una física mucho más extensa que abarca más espacio y entonces en lugar de ser geofísica ya sería la astrofísica, ¿no? Pero están muy relacionadas ambas, ¿no? La teoría del Big Bang, hace poco descubrieron el bosón de Higgs, que le llamaban la partícula de Dios, porque supuestamente a partir de eso es que se conoció que cada uno de los elementos más básicos, como puede ser un electrón, está a su vez formada por pequeñas partes. Y eso le llaman precisamente que con eso se confirman muchos conceptos que han desarrollado en la astronomía. Vamos a ver algunos, algo muy básico también, no vamos a meternos con tanto detalle, pero y menos con tantas fórmulas matemáticas, nada más voy a meter por ahí una que no se vayan a espantar. ¿Qué es lo que sucede cuando observamos el cielo estrellado? Vemos lo que sería una proyección como si fuera una pantalla de 2 dimensiones en las cuales está sumándose todo el efecto de diferentes distancias. Tenemos estrellas cercanas, cúmulos de estrellas, algunas galaxias cercanas, pero también galaxias lejanas. Entonces, todo lo que está sumándose en esta forma
es lo que estamos viendo nosotros en nuestro cielo. Y lo básico es entender qué es el universo, qué son las estrellas, el movimiento de ellas, por qué ocurre. Y el fundamento que se ha definido es que existen 4 fuerzas básicas en el universo. Fuerzas que hacen que todo se desarrolle dentro del universo. La principal es la fuerza de gravedad. Vamos a ver un poquito de esos conceptos. La gravedad es la causante del movimiento de todos los objetos en el universo. Existe la radiación electromagnética generada también por las estrellas, por los soles, que generan una parte de esa radiación electromagnética como un pequeño ancho de banda, que es la luz visible. Tenemos también interacciones nucleares. Vamos a ver en qué consiste precisamente el Sol y por qué se genera la energía. Pero todo esto se ha sido investigado desde nuestros ancestros, los chinos, los árabes, los griegos, con instrumentos tal vez muy básicos, hacían estudios del cielo y trataban de inferir qué es lo que sucedía, definían nombres, los griegos definiendo, por ejemplo, los nombres de Júpiter y Venus, a la postre fueron utilizados para planetas. También los mayas definían, construyeron edificaciones que hacían efectos luminosos con la posición del sol, y definieron calendarios. Los mexicanos se diga el calendario azteca, el calendario maya, precisamente por el estudio de las estrellas, del cielo estrellado. En ese entonces no tenían tanta contaminación luminosa como la tenemos ahora, ¿no? No tenían tampoco televisión ni cines donde se puedan distraer, sino simplemente era por la observación del cielo. Ya desde 1684, una persona, Isaac Newton, previamente también Galileo Galilei había hecho muchas observaciones. Por ejemplo, observó un planeta que era a la postre llamado Saturno, que le vio como unas orejas. Eran unos instrumentos de muy poca resolución comparados con los actuales. Pero ya en 1684 Isaac Newton dijo, bueno, existe una situación por la cual existe la gravedad. Haciendo un análisis de la famosa manzana que veía caer, por ahí dicen unos que le cayó en la cabeza, pero realmente no es del todo confirmado, pero sí realizó muchos estudios, análisis, ver caer los elementos o los cuerpos, y lo que definió fue que existía una interacción entre 2 masas, o sea, 2 cuerpos. 2 cuerpos ejercen una fuerza de atracción con masa 1 y masa 2, y depende de la distancia a la cual estén separados, es lo que nos da la fuerza de atracción gravitacional. Por ahí tuvo que hacer unos ajustes y calculó una constante de gravitación universal, que se conoce como G, y que eso se usó de manera empírica para poder ajustar la fórmula en la cual se definía esa fuerza de gravedad. Entonces, todo lo que está girando alrededor de la Tierra, principalmente la Luna, por ahí tenemos también satélites artificiales, tienen que ver con la fuerza de gravedad que la Tierra está ejerciendo sobre la Luna o los demás cuerpos. Nosotros mismos estamos siendo atraídos por la Tierra, y no solamente por toda la masa de la Tierra, sino concentrado o dirigido el vector final o el vector promedio de todo está dirigido hacia el centro de la Tierra. Nosotros en geofísica utilizamos la gravimetría, que es un uso de la gravedad. Hacemos mediciones en la superficie, eliminamos efectos de la gravedad del Sol, de la Luna, de efectos regionales, y nos quedamos únicamente con un residual. Ese residual lo conocemos con la anomalía de Booger, que es la que está inferida a los demás cuerpos que están en el subsuelo y que pueden tener diferentes formas, diferentes densidades, y por eso es que se utiliza mucho la gravimetría en el estudio del subsuelo. Sin embargo, esta fue una fórmula muy empírica que se ha tratado de utilizar para todo. Sin embargo, existen limitantes. Si observamos aquí en esta curva roja, a nivel del sistema solar, coincide bien con la forma de la atracción gravitacional en el sistema solar, pero detectaron que trazas, estoy hablando en forma de sismología, pero estrellas lejanas
dentro de de algunas galaxias se movían más rápido. Aquí nos lleva a una situación, una incógnita. ¿Cómo es posible que puedan determinar la distancia a una estrella o una galaxia? Es una de las principales incógnitas de astronomía. ¿Cómo pueden entonces considerar también el movimiento que tienen esas estrellas, la velocidad, la densidad que tienen esos cuerpos? Esas son unas incógnitas que en astronomía son muy características. Se hacen muchas inferencias, muchas leyes quedan como hipótesis y esas hipótesis tienden a caer en diferencias como la que estamos observando, les decía aquí. Ya trataron de hacer una corrección de del modelo dinámico modificado, que es el MOND, que sí se ajustaba hacia las velocidades, hacia objetos lejanos, pero no al sistema solar. Hubo una propuesta de vamos a combinar estos dos métodos, el de la ley universal de Newton, que es la que está en rojo, con el sistema MOND, para que se combinara a partir de aquí, por ejemplo, sustituir el cálculo para estrellas lejanas con esta formulación. Pero, ¿qué quiere decir? Que hay algo en esa parte que esas estrellas lejanas que están haciendo que se muevan más rápido. Es que se le ocurrió a muchos astrónomos que hay una materia que no se puede ver, que no se puede medir, pero ahí está. ¿Sí? Y le llamaron materia oscura. Y ahora dicen, el bosón de Higgs que acaban de descubrir confirma que hay una materia oscura, pero no la han podido medir. Entonces, una opción, en mi punto de vista, es que probablemente más bien será que la ley universal de Newton no es tan universal y está limitada a los espacios cercanos. Funcionaba para la Tierra, siendo geofísica, pero hay que ver ahora los astros, entonces hay que convertir a una astrofísica, ¿no? La base de esta lámina es ver que no existe todo definido. Hay muchas cosas que pueden ser desarrolladas, sobre todo con los estudios. ¿Cómo es lo que han detectado estos conceptos? Pues una de las situaciones es por el estudio de nuevas herramientas, por ejemplo, el telescopio Hubble. ¿Alguien sabe de una anécdota? Es que dijeron, en una porción de cielo donde no hay estrellas, ¿sí? Aquí tenemos un espacio de estrellas comunes o vistas con telescopios comunes, dijeron, vamos a observar con el Hubble esta área del tamaño, si lo vemos en una extensión de la mano, sería del tamaño de un arroz. Y durante semanas estuvieron capturando la luz de ese espacio. Es decir, el telescopio se estaba ajustando para detectar siempre la misma zona, e ir sumando los efectos, y después de también semanas de procesamiento encontraron esto. Se le conoció como el espacio profundo del Hubble. Si a simple vista o con pequeños telescopios no veían absolutamente nada, de repente apareció mucha información. Casi cada uno de estos puntos viene siendo una galaxia diferente. Con esto inclusive pudieron medir con variaciones al rojo, corrimiento al rojo que se le llama, es como un efecto Doppler. Pudieron determinar que el universo tendría una vida de 13,000 millones de años. Sin embargo, con los estudios más recientes, aquí tenemos un acercamiento, por ahí se ve un efecto de prisma, que es realmente una estrella cercana. Pero todo lo demás son galaxias. Vemos ahora otro espacio diferente, pero que se ha comparado entre lo que fue obtenido mediante el Hubble y lo que fue obtenido ahora con el nuevo telescopio. ¿Alguien sabe del Webb? El Webb es un nuevo telescopio también que mide diferentes rangos del espectro electromagnético, no solamente luz visible. Y con eso se ha detectado mucho más información que la que podía observarse con el Hubble. Ahora están hablando de que la edad calculada ahora con esos instrumentos nuevos es de 70,000 millones de años, comparados con los 13,000 que se habían calculado. Y
será la última fecha, es la última distancia, pues eso es lo que no sabemos. Probablemente haya muchos más descubrimientos con nuevas herramientas que puedan llegar en el futuro cercano, ¿no? Esto hace que nosotros estemos contemplando siempre el cielo. ¿Quién no se asombra con el cielo, ver al sol y a la luna? Obviamente no vemos todas las demás estrellas porque aquí tenemos un efecto de refracción en la atmósfera de toda la luz del sol y por eso se ve de un color azul. Aquí tenemos la posición de la luna, a veces se ve de día, a veces se ve en la noche, porque está girando alrededor de la Tierra. Pero esta es una simulación al día de hoy mediante un sistema que se llama Stellarium, se los recomiendo para que puedan utilizarlo para observar el cielo. Esta es la posición relativa con respecto al Sol que tiene el día de hoy la Luna. La Luna cada vez se va a ir acercando en 4 días para llegar a la posición donde se encuentra el Sol. Cuando nosotros vemos la observación de un cielo, cuando quitamos el Sol, o cuando vemos del otro lado del Sol al cielo, llegamos a ver ya las estrellas, algunas manchas, como le llamaban después de un tiempo la Vía Láctea. De hecho, es la galaxia en la cual se encuentra ubicado el Sol y sus planetas. Por aquí tenemos una mariposa, alguien ya la identifica como la constelación de Orión. Pero necesitamos mucha imaginación. Imagínense, nuestros ancestros, los mayas, los aztecas, veían ahí todos los fenómenos y identificaban sus propias constelaciones. Ahora les llamamos de una manera muy particular, basados en la cultura griega y romana, perdón, y quedaron ya definidos esos nombres, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos ver ahí? Si alcanzan a ver, ahí pasó un cometa. No, vemos muchas cosas, como pueden ser satélites artificiales, por ejemplo. Es muy característico el ver el paso de un satélite como es la Estación Espacial Internacional, porque es muy grande y refleja también la luz del sol. Entonces, comúnmente se ve a las 5 o 6 de la mañana o a las 8 de la noche, cuando recién se acaba de ocultar el sol. Todo esto que nos está llevando a verificar los movimientos. Este cielo se mueve de este a oeste, pero por movimiento debido a que la Tierra está girando. La Tierra gira y aparentemente esos objetos se están moviendo, pero existe una situación de que el movimiento entre estrella y estrella es muy poco, no se puede determinar tan fácilmente. Parecería como si estuvieran estáticas. La posición relativa entre estrellas es casi estática, pero realmente todo se está moviendo en el universo. Están tan lejanas las estrellas que no se alcanza a detectar ese movimiento. Pero si viéramos este cielo en millones de años, también se vería muy diferente. Esta constelación ya no sería la misma. Quiere decir que alguna estrella de esta constelación está más cercana a nosotros, otras más lejanas. Y como les decía, estas estrellas son las estrellas más cercanas en nuestro vecindario dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Esta mancha blanca es la galaxia de la Vía Láctea, en las estrellas mucho más lejanas, tal vez hasta del otro lado del centro de la galaxia. Como verán, todo este tipo de estudios de los astros es muy fascinante. Todo el mundo se asombra siempre a ver un cielo estrellado. Tendríamos que tener mucha imaginación para poder ver lo que otros ven como una constelación. Ahí está la constelación, decía, de Orión. Por ahí está la constelación del Can Mayor, con su estrella más brillante, que es Sirio, la constelación del Conejo, y varias constelaciones. Como les decía, se necesitaría mucha imaginación para, a partir de esto, imaginarse toda una serie de constelaciones. Ya existe la Unión Astronómica Internacional que define cuáles los nombres y las extensiones de todas estas. Las estrellas también llevan un nombre propio, pero también un nombre relacionado con la constelación en la cual se encuentran. No vamos a entrar en mucho detalle a porque lo que nos interesa es qué es lo que podemos ver directamente y asociarlos con los eclipses. Podemos ver en un cielo nocturno los planetas, las lunas, asteroides, cometas. Muchos de esos objetos son objetos opacos que reflejan la luz que reciben del Sol.
Podemos ver algunas galaxias ahí con esto, más que nada con la ayuda de telescopios, ¿no? Y algunos objetos extragalácticos, pero siempre nos fascina ver un cielo estrellado. Por ejemplo, aquí tenemos la Vía Láctea. ¿Quién la ha visto así? Yo creo que muy pocos. Si lo pueden hacer en en el camino que va de Escárcega hacia Chetumal, existe una carretera en la cual está muy oscuro. Ahí podrán llegar a ver este tipo de fenómenos a simple vista. Claro, un cielo muy oscuro. Pero sí se pueden obtener fotografías a partir de esto, pero no es con una fotografía convencional. A veces se tiene que utilizar diferentes tomas. Se hacen 10 fotografías del mismo espacio y después se meten a proceso. Ahí entra un proceso muy semejante a lo que hacemos en procesamiento de datos sísmicos. Tenemos que hacer alineamiento de todas las posiciones de la fotografía, alinearlas, después las apilamos todas las 10 fotografías, después podemos meter filtros para enfocar y resaltar detalles. Eso se hace tanto para fotografía de galaxias, para fotografía de nebulosas, por ejemplo, esta es la nebulosa del Águila, pero realmente estas son pequeñas, el centro de la nebulosa está más hacia arriba de lo que sería esta imagen, y esos son rastros que dejó el movimiento de una explosión de una estrella y formó lo que a la postre le llamaron los pilares de la creación. Esto también se obtiene mediante el procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes, como les decía, es parecido al procesamiento de datos sísmicos. Tenemos que alinearlas, cada porción de imagen, tenemos que apilarlas y después hacerles unos procesos. Podemos utilizar filtros de baja frecuencia, de alta frecuencia, y le damos con eso la tonalidad, el color, tanto a la nebulosa, por ejemplo, de Orión. Las fotografías que vemos en las revistas especializadas en astronomía que llevan color, es un pseudocolor, ¿no? Todas las tomas que se realicen normalmente son en blanco y negro. Lo mismo que lo que observamos a través de los telescopios. A veces suena un poco malo que no podamos ver ese tipo de fenómenos exactamente con un telescopio, pero sí se maravilla uno cuando observa, por ejemplo, la luna a través de un telescopio y puede distinguir los cráteres de la luna. Algo que está más cerca de nosotros, por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros, ¿sí saben cuál es? Es esta, el Sol. El Sol, y tiene algunos planetas. Es decir, que todas las demás estrellas son como si fueran soles. Entonces, para ver este sistema solar, vamos a ver un poco de qué se trata el Sol. Aquí tenemos una descripción de los planetas, pero realmente también podemos ver asteroides, podemos ver cometas, podríamos ver también planetas enanos, ahí está Vesta, Eris, y también Plutón. Plutón sigue girando alrededor del Sol, no se ha destruido, ahí sigue, pero ya no lo consideramos planeta. Según la Unión Astronómica Internacional, dijo, bueno, para ser planeta tiene que ser de cierta esfericidad, tener una órbita un poco más cercana a un círculo. Vamos a ver que no son completamente círculos perfectos, pero son elipses. Y por lo mismo, entonces se dijo ahora, bueno, Plutón ya no es planeta, es un planeta enano. Y quedamos ahora con 8 planetas en lugar de 9. Eso lo podemos ver. Planeta realmente significa estrella errante, porque así lo observaban los ancestros. Los griegos, por ejemplo, veían que un objeto se movía con respecto a los demás, le decían es una estrella errante. A la postre es lo que significa precisamente el nombre de planeta o la descripción del planeta. Bueno, el Sol se ha calculado que tiene aproximadamente 4.500 millones de años de existencia. 4.500 millones es muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y se ha calculado también que tiene material suficiente para como resistir otros 5.000 millones de años. O sea, quiere decir que todavía falta tiempo para que el Sol se mantenga. ¿Pero qué es el Sol? El Sol no se está quemando o está generando energía. Como decía Pumba, es una inmensa bola de gas suspendida ahí en el espacio. Ese gas es principalmente hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más sencillo, que tiene un solo electrón y un solo
ahorita se me fue el nombre del positivo, pero tiene únicamente un elemento. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene una gran cantidad de electrones de hidrógeno, una cantidad enorme, tanta que precisamente en el Sol se está concentrando cerca del 99% de toda la materia o toda la masa del sistema solar. Solamente el 1% es lo que forman los planetas. Entonces, imaginen de qué cantidad es la cantidad de hidrógeno, y que tiene aproximadamente un diámetro de 1.000.000 de kilómetros, 1.5 millón de kilómetros de diámetro. Entonces, esto lo que sucede es que debido a tanta gravedad, estamos hablando de que la gravedad hace que se atraigan dos cuerpos. Es tanta la presión que están sufriendo los electrones que a la presión tan fuerte hace que se unan dos átomos de hidrógeno, se fusionan y forman ahora un átomo de helio. Helio es el siguiente elemento que tiene ahora dos electrones. Entonces, al momento que se unen, generan una fusión nuclear. Esa fusión nuclear genera energía y a la postre es lo que nosotros vemos como radiación, como luz, como energía, como calor que podemos ver en la Tierra. Lo que normalmente vemos del Sol es básicamente solamente su fotosfera, porque utilizamos sistemas que captan la luz, pero realmente generan una gran cantidad de información. Por ejemplo, como les decía, generan una fusión nuclear, fisión nuclear, se fusionan dos electrones, átomos de hidrógeno y forman uno de helio, y genera una gran cantidad de energía que se explota y trata de salir hacia afuera del Sol, pero la misma atracción gravitacional hace que regrese y por eso se forman estas fulguraciones. Muchas veces hay mucha energía de tomos electromagnética que sale disparada. Hace poquito salió una alarma de fulguración que pudiese mandar esas radiaciones electromagnéticas hacia la Tierra. Vamos a ver ahorita por qué no ocurre. El Sol también tiene manchas solares. A veces esas manchas solares son más grandes que el tamaño de la Tierra. Como les decía, el diámetro del Sol es aproximadamente 1.5 millones de kilómetros. Aquí vemos una cosa redonda. Si alguien supo, por ahí en el 2012 ocurrió un eclipse de Venus ocultando al Sol. Venus es mucho más grande que la Luna, pero también está mucho más lejos. Y nada más se ve como una pequeña circunferencia. Venus atravesó el disco solar y obviamente redujo en una porción muy, muy pequeña la cantidad de luz que estaba generando el Sol. Ese estudio les sirve para poder extrapolarlo y hacer otros estudios a los astrónomos. Pasamos ahora a la Luna. La Luna tiene muchas hipótesis también de cómo fue que se creó la Luna. Muchos dicen que fue una extracción del material de la Tierra, otros que se formó al mismo tiempo, pero mucho material que existe en la Luna es diferente al material que existe en la Tierra. Lo que sí es cierto es que está capturada por la gravedad de la Tierra y la Luna gira, da vueltas alrededor de la Tierra. Refleja la luz del Sol, por eso a veces la vemos iluminada completo, a veces una parte o a veces no se ve. Ahorita vamos a ver en detalle por qué es que sucede ese fenómeno, pero nada más refleja casi el 7% de la luz que recibe del Sol. La Tierra refleja el 25% aproximadamente de la luz que refleja, que refleja más la luz. Hay muchos conceptos que no lo estamos obviándolos aquí porque pues, son situaciones astronómicas. Vamos a querernos meter hacia el detalle que es el del eclipse. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, es una toma muy semejante en la cantidad de luz que recibe la Luna, esta parte de abajo, de parte del Sol. Si nosotros estamos viendo esto desde la Tierra, podemos inferir dónde se encuentra la ubicación del Sol, o sea, abajo de la imagen. Está generando esa cantidad de luz que ilumina únicamente una parte. Esta parte no está iluminada, la parte de arriba no está iluminada, esta parte no está iluminada por el Sol, pero sí se alcanza a ver
Claro que en una cámara fotográfica con un mayor tiempo de exposición se quema la parte iluminada, pero se puede observar esta parte oscura. Si vemos, tratamos de hacer que esta imagen sea bien iluminada en una parte, no se va a ver nada la parte oscura. Sin embargo, esta iluminación la está causando el reflejo en la Tierra. Lo que refleja la Tierra de luz del Sol ilumina una parte. Si estuviéramos colocados en esa parte de la Luna, pudiésemos ver a una Tierra muy brillante. A este concepto de iluminación por la luz de la Tierra se le conoce como la luz cenicienta. Muchos fenómenos muy llamativos por parte de esos astros, ¿no? La Tierra, la Luna, casi en luna llena, podemos ver que no es luna llena exactamente cuando vemos algunos efectos de sombras en la zona de los cráteres. ¿Pero qué es lo que sucede? Vemos a veces la luna en el día, a veces la vemos en la noche, y a veces la vemos iluminada de una manera u otra. Vamos a ver esta animación, que es una variación en 28 días. En 28 días pasa de estar iluminada a volver a estar iluminada, pasando por la parte oscura. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos en un punto en la superficie de la Luna, veríamos un día de 14 días terrestres y una noche de 14 días terrestres. Una noche de la Luna. Ya tenemos cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena cuando está completamente iluminada. Pero otro fenómeno que se da y que todos lo hemos visto es que siempre estamos viendo la misma cara de la luna. ¿Qué quiere decir? Que la luna está girando, pero también está trasladándose alrededor de la Tierra, pero siempre dando la cara, la misma cara hacia la Tierra. Es un fenómeno muy interesante y a veces hay muchas cosas que son únicas. Por ejemplo, el sistema solar. El sistema solar es un sistema de una sola estrella. Según los astrónomos, hay muchos sistemas solares que son de 2 o 3 o hasta más estrellas en un mismo sistema. Y por ahí está una serie del fenómeno, o el problema de los 3 cuerpos, ¿no? Para tener 2 cuerpos y hacer mediante el cálculo de la ley universal de gravitación, puede calcularse muy fácilmente cómo sería el movimiento de traslación de un cuerpo con respecto al otro. Pero ya con 3 cuerpos ya se hace más complejo ese fenómeno. Pero como les decía, la Luna está girando alrededor de la Tierra. Está siendo atraída a esa fuerza de gravitación. Cuando la Luna da una vuelta a la Tierra ya giró 28 veces. 28 días terrestres equivalen a una traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Pero la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol aquí lo tendríamos hacia la parte izquierda, ¿no? Está girando también en una órbita casi circular. Realmente son órbitas elípticas, pero su elipticidad hace que sean casi circulares. Por ejemplo, la Luna a veces está a 356,000 kilómetros, a veces está a 405,000 kilómetros de la Tierra. Lo mismo sucede con la Tierra, está a 150 millones en promedio, a veces menos, a veces más. Por eso se veía la Luna que crecía y se agrandaba cuando está más cerca de la Tierra o se va alejando. Pero imaginen, nosotros estamos en la Tierra y estamos trasladándonos a 107,000 kilómetros por hora alrededor del Sol. 107,000 kilómetros por hora, ya ni siquiera 100 kilómetros por hora, ahí no nos van a infraccionar, pero ¿qué significa esa velocidad? Que todo el recorrido que realiza lo va a hacer en 365 días. 107,000 kilómetros por hora. ¿Por qué no sentimos el viento? Porque no hay viento en el espacio, no hay aire, está vacío. Además, equivale, por ejemplo, cuando vamos en un auto a 100 kilómetros por hora, no sentimos el viento. ¿Por qué? Porque el aire que está rodeándonos está protegido por el parabrisas y los cristales. Si abriéramos un cristal y sacáramos la mano, pues sí nos echa la mano a un costado, ¿no? Algo sucede parecido aquí. Significa que la atmósfera que rodea a la Tierra, todos esos gases, principalmente oxígeno, nitrógeno, también están siendo atraídos por la gravedad y giran alrededor de la Tierra igual que lo está haciendo la Tierra.
Entonces no sentimos el viento por eso, sentimos los vientos por los cambios de temperatura, cambios de presión causados precisamente por cómo llega la radiación solar. Muchos fenómenos interesantes que estamos viendo. Entonces, la Luna está girando alrededor de la Tierra. O sea, podemos decir que está a veces al frente del Sol, a veces está por detrás de la Tierra. Entonces, realmente la Tierra se está moviendo, entonces lo que está haciendo es un movimiento helicoidal, ¿no? Se está moviendo la Luna alrededor de la Tierra, pero a su vez está desplazándose. Como les decía, todo está en movimiento. La Tierra alrededor del Sol. El Sol se está moviendo, de hecho, también alrededor del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea también está moviendo alrededor de otro centro de galaxias vecinas. O sea, todo está en movimiento, no hay nada estático. Lo que tenemos son sistemas relativos, ¿no? Aquí estamos viendo el caso de lo que se había dicho. Tenemos que la Luna está girando alrededor de la Tierra. Entonces, en diferentes posiciones vamos a ver una parte de la Luna siendo iluminada. Aquí apenas estaríamos viendo desde la superficie de la Tierra esta parte iluminada. En esta posición ya teníamos el cuarto creciente. Estamos viendo la mitad de la Luna que está siendo iluminada y la otra mitad no iluminada. Hasta que veríamos la parte posterior, la Luna está siendo iluminada por el Sol. Aquí ya luego les llama la atención un fenómeno. Bueno, pues, ¿por qué esta Luna no está siendo bloqueada la luz por la Tierra? Y lo mismo aquí, ¿por qué la Luna no bloquea la luz del Sol a esa porción de la Tierra? De hecho, eso es lo que ocurre. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tuviéramos ciertas situaciones, pudiese ser que tuviéramos eclipses cada 14 días. 14 días después de un eclipse de Sol, vendría un eclipse de Luna. Pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Vamos a ver los fenómenos por los cuales se ocurren los eclipses. Aquí vemos a la Tierra que está girando alrededor del Sol. Entonces, si vemos su órbita de la Tierra y extendemos todos los puntos para generar lo que sería un plano, es como si fuera una mesa redonda en la cual el Sol y la Tierra estuvieran en la misma posición, en ese plano. Ese plano se conoce como el plano de la eclíptica, ese que estamos marcando en azul. ¿Sí? Entonces la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué pasa con la Luna entonces? La Luna también gira alrededor de la Tierra, pero hay una particularidad, tiene aproximadamente 5 grados de inclinación el plano de la Luna, es decir, que en parte el plano que formaran la órbita de la Luna alrededor de la Tierra sería un plano que no está exactamente alineado a la eclíptica. En partes está por debajo de la eclíptica y en partes está por arriba de la eclíptica. ¿Sí? Cuando esa órbita de la Luna intersecta el plano de la eclíptica, entonces ese punto se le conoce como nodo. Tenemos un nodo por aquí y un nodo por allá. ¿Qué es lo que sucede con el movimiento de la Luna? Está moviéndose alrededor de la Tierra, pero también alrededor del Sol. Pero lo está haciendo de una manera que está bamboleando, está precesando. Y ese movimiento hace que los nodos en ocasiones sí coincidan con la línea que conecta la línea de la Tierra con el Sol. Entonces, en ese momento, cuando los nodos de la órbita de la Luna coinciden con la eclíptica, es cuando ocurren los eclipses, porque están cercanos en la línea directa. ¿Qué es los eclipses? Es la obstrucción del Sol, de la luz del Sol, por un objeto para ser proyectado su sombra en otro objeto, ¿no? Aquí tenemos una simulación en un campamento que se hizo con niños, donde se ve la proyección de la luz del Sol llegando a la Luna y proyectando la sombra en la Tierra. Eso es básicamente lo que ocurre. Aquí tenemos un diagrama que podemos entender un poco. No está a escala, ni siquiera tampoco este diagrama que está abajo. Las distancias y los tamaños son tan diferentes que no es tan fácilmente representarlo a escala, pero sí representaría un cuerpo mayor
que es el Sol, la Tierra y un objeto que se interpone, que sería la Luna. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Bueno, esas son las trayectorias supuestas que debería tener. Va a tener que la Luna va a atravesar y se va a colocar en medio de estos cuerpos, y lo que va a generar es una proyección de la sombra. La Tierra, la Luna, como les decía, a veces está más cercana a la Tierra, a veces está más lejana. Si está muy lejana, entonces casi no taparía el Sol, pasaría con lo que pasa con el tránsito de Mercurio y el tránsito de Venus. Entonces ahí sería nada más un eclipse anular. ¿Supieron del eclipse que ocurrió el 14 de octubre del año pasado? Fue eso, que la Luna estaba un poco más alejada de la Tierra y por lo mismo no tapó por completo la luz del Sol. En esta ocasión sí, la Luna está más cercana a la Tierra y por lo mismo va a ocurrir un efecto que vamos a ver la sombra donde el Sol esté completamente oculto por la Luna, que se conoce como la umbra, y la penumbra es una parte que va a ser bloqueada únicamente una parte por la Luna. Sería como un eclipse parcial por la zona sombreada más clara y una eclipse total en la parte de la sombra más oscura, ¿no? Va a anochecer, no va a anochecer porque la noche está del otro lado, pero sí va a oscurecerse tanto como una nocturna, ¿no? Como una noche. Cuando se oculta completamente el Sol por la Luna, que por cierto es un fenómeno muy característico y poco común, o sea, es un fenómeno muy llamativo de que el tamaño del Sol y la distancia a la cual se encuentra tiene un tamaño relativo visto desde la superficie de la Tierra muy semejante al tamaño de la Luna, que es mucho más pequeño, pero que está más cercano a nosotros. Por eso casi es perfecta la alineación del tamaño del Sol y de la Luna vistos desde la Tierra. Es una posición relativa. Y por coincidencia, cuando pasa enfrente, que no es tampoco muy común, ocurre comúnmente de aproximadamente 2 eclipses de Sol y 2 eclipses de Luna por año. No más que nunca pasan exactamente sobre la misma posición. Puede ser que ya por ahí se han hecho hasta estimaciones de más de 170 años que va a ocurrir otro eclipse aquí en México, pero yo creo que ya no vamos a estar. También hay otro fenómeno que es el eclipse de Luna, cuando ahora la Luna pasa por detrás de la Tierra y entonces la Tierra es la que bloquea la luz del Sol. Aquí la Luna va a pasar a la sombra, a la umbra, aquí sería por completo, y completamente, tener una luna llena, desaparecería completamente la Luna, porque estaría dentro de la sombra de la Tierra. Para aparecer del otro lado y otra vez volverse a iluminar casi hasta luna llena. Lo que sucede aquí hay un fenómeno de refracción en la atmósfera de la Tierra. Y en esta zona y del otro lado hay una atmósfera terrestre que a veces está llena de polvo y que también existe un fenómeno de refracción. La refracción de la luz del Sol se refracta de tal manera que toda la luz azul se dispersa por otros lados y solamente la luz roja puede dispersarse hacia adentro de la umbra y por lo mismo ilumina en color rojo a la Luna. Es un rojo muy tenue, eso sí, comparado con la Luna llena. El rojo del eclipse de Luna es un rojo muy tenue, pero es llamativo ese color rojo, a veces muy intenso y depende también del contenido de la atmósfera terrestre. Es por eso que se llama luna de sangre, porque está roja, ¿no? Pero es un fenómeno también del mismo fenómeno, de las mismas características, porque también el nodo de este lado, de la órbita de la Luna, alrededor de la Tierra, está muy cercano a la línea que les decía. Cuando estaba de este lado, entonces la Luna bloquea. A los 14 días, la Luna ahora va a estar del otro lado. Y pueden haber ese tipo de fenómenos. ¿Alguien supo que hubo un eclipse de Luna hace 14 días? Era mismo este efecto. Solamente que fue un eclipse que le dicen penumbral, no se metió completamente dentro de la sombra de la Tierra, ¿no?
algunas fotografías, imágenes de cómo se pueden obtener. Como les decía, es muy tenue el color rojo, pero sí se puede observar. Ahora vamos a ver exactamente lo que nos compete con respecto a esta presentación. El eclipse total que va a ocurrir este próximo lunes. Yo creo que ya todo el mundo ha visto en las presentaciones este tipo de imagen, ¿no? Aquí va a estar la franja de la totalidad o la visibilidad del eclipse. Va a pasar por Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras, las ciudades en México, y se va a pasar por otras ciudades en Estados Unidos. Aquí nos va a competir un poquito verificar qué es lo que sucede aquí. Aquí tendríamos la zona donde se va a oscurecer. Si uno estuviera ubicado en la parte central de esta franja, que es esta línea azul que se ve aquí, entonces sería un lugar donde va a tardar más tiempo desde que se oculte el sol hasta que vuelva a aparecer, aproximadamente 4 minutos. Si conforme nos vamos alejando, ese tiempo va a ser muy pequeño, puede ser 2 minutos, puede ser 1 minuto nada más, o casi instantáneo, o casi no se va a bloquear cuando ya estaríamos fuera. Por ejemplo, en la ciudad de Monterrey va a llegar a estar casi cubierto el sol un 90% aproximadamente. En Los Cabos lo mismo. Ya en la Ciudad de México, en Villahermosa, va a bajar a 70, 60, hasta 50% conforme nos vamos alejando. Este mapa está muy publicitado actualmente en todos los medios, en la televisión van a encontrar este fenómeno. ¿Cómo lo pueden entender un poco más? Eso es lo que sucede realmente con un eclipse. Tenemos aquí movimientos relativos, ahí está pasando la sombra de la luna, que estaría hacia la parte derecha de la luna, estaría pasando por esta parte, y por eso al pasar enfrente del sol, que estaría hacia acá, es lo que ocurre, la sombra. Aquí hice una posición relativa. En esta animación que realizaron en la NASA, la Tierra está casi como estática. Realmente la Tierra es la que está girando y por eso recibe la radiación del sol diferente. O sea, no se mueve la noche, la línea de la noche. Lo que se mueve es la Tierra, pero para efectos de mostrar lo que está ocurriendo, entonces se mantiene estática la Tierra, se hace ese efecto estático y se hace pasar la sombra de la luna. Imagínense el cálculo que tienen que hacer para predecir. Ahorita me llamó la atención muchas noticias que dicen que desde los libros de 1970, 80, en 1991 ya un periodista estaba diciendo que iba a ocurrir un sismo el 8 de abril del 2024. Pues sí, porque ya se están calculando todas sus trayectorias y se puede predefinir inclusive por dónde va a pasar. Aquí tenemos una mancha negra, si alcanzan a observar, a notar. Es precisamente la zona de la oscuridad total. O sea, no es que sea una franja, es una pequeña porción, pero se va desplazando. Va a llegar por Mazatlán, Durango, Torreón, Piedras Negras, y va a seguir. Ahí solamente es cuando va a ocurrir el eclipse total, pero en casi, si ven aquí la sombra, sí está cubriendo a toda la República Mexicana. Quiere decir que en una porción la luna sí va a cubrir al sol, vista desde cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, si seguimos esa mancha negra, es lo que nos representa, en este caso, la trayectoria del área del eclipse total, de la zona total del eclipse. Pero sí vamos a poder observarlo en otros lados, pues sí. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer un acercamiento ya en México, que lo que va a pasar, lo mismo que estábamos viendo, es que ahora va a pasar la sombra, y en la zona central vemos dónde está el eclipse total. Eso es lo que con los mapas se está llegando a definir para poder ubicar la trayectoria donde va a ocurrir la fase total del eclipse. Como les decía, si está cerca del centro de esta franja, tendrán aproximadamente 4 minutos, un poco más de 4 minutos de oscuridad desde que se oculte completamente. Hay fenómenos por ahí que dicen de los diamantes y no sé qué tantos. También hay fenómenos que dicen que no, pues las embarazadas tienen que ponerse un gancho, son meramente situaciones ficticias. Aquí estamos viendo únicamente un fenómeno de luz entre dos objetos que están en concordancia por distancias y tamaños.
vemos hacia fuera de esta franja, de todo modo se va a ver una parte de que se oculta el Sol por la Luna. Estas serían las fases máximas que estaremos viendo. Por ejemplo, aquí va a haber una pequeña porción, este va a ser lo máximo que va a ser cubierto, por ejemplo, en esta zona por ahí de Chetumal sería, por ejemplo, y después va a salir. Aquí, en un momento dado, en Mazatlán, se va a empezar a cubrir por la Luna hasta que se cubre completamente y va a tender a salir. Vamos a ver esa simulación, por ejemplo, si estuviéramos colocados en Mazatlán. Aquí estamos utilizando nuevamente el simulador Stellarium. Como les decía, se los recomiendo. Es gratis, por internet lo pueden conseguir, tanto para su computadora como para un teléfono celular. Aquí tendríamos el Sol, ahí se ve una manchita negra en el simulador, lo que dice que ya la Luna está tan cerca del Sol que ahí se vería. A simple vista no lo podemos ver, primero porque hay que tener cuidado de observar el Sol. No solamente por el eclipse, sino al observar el Sol nos va a llegar una radiación tan fuerte que pues, puede quemar los ojos, hay que tener mucha precaución. Pero si lo hacemos con este simulador, vamos a encontrar que existe en el acercamiento que podemos ver cómo se estaría acercando la Luna al Sol a las 16:45 hora del universal UTC. Sería hora 9:45 de Mazatlán, según el tiempo de Mazatlán. En ese caso estaría en UT7, -7. En la Ciudad de México y en la parte central del país estaríamos a las 10:45, UTC -6. A las 16:52 o 9:52 en Mazatlán estaría ya empezando a tocar, así se dice en el fenómeno astronómico, que la Luna está tocando el Sol. Pero imagínense, la Luna está a 380,000 kilómetros, el Sol está a 145 millones de kilómetros. Sus tamaños también, ese es 1.5 millones de kilómetros de diámetro, la Luna tiene 3.400 kilómetros, algo así, ahorita no recuerdo la cantidad, pero esa proporción de distancia y tamaño es lo que hace que en forma relativa, desde la Tierra lo estamos observando del mismo tamaño. ¿Qué va a suceder entonces? Que va a empezar a moverse ahora dentro del disco solar, la Luna. En algunas partes ese movimiento no va a cubrir todo, se va a ver así simplemente como un eclipse parcial. No todo el tiempo va a ser un eclipse total, quiere decir que va creciendo como un eclipse parcial hasta que llegue un momento a las 18:09, que serían las a las 11 de la mañana en Mazatlán, va a estar oculto el Sol por la Luna, parecería como si fuera de noche, y hasta se van a ver estrellas, los pájaros van a irse a dormir porque les va a llamar la atención, que parece que ya está oscureciendo. Hay muchos fenómenos naturales que están relacionados y que se van a dar mucho cuenta cuando, sobre todo los que estén, que ahorita ya hay muchas comitivas de personas, astrónomos en esas ciudades para poder observar este fenómeno. ¿Qué va a pasar después? Entonces una vez que termina la fase total, entre las 11:07 y 11:11 de la mañana de Mazatlán, son 4 minutos aproximadamente, va a volver a salir el Sol, hasta que posteriormente ya sale completamente de la cobertura del Sol. Es el fenómeno que va a ocurrir en Mazatlán, visto hacia el mar, por ejemplo, pero como el Sol se está moviendo hacia arriba, terminará casi en el cenit ese fenómeno. Pero siempre va a ocurrir lo mismo con diferente horario, tanto en Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras, como les comentaba, ¿no? ¿Qué vamos a observar si llegáramos a estar en esa zona de oscuridad? La Luna va a estar cubriendo al Sol y van a empezar a aparecer estrellas. Las estrellas errantes más conocidas, que son los planetas, va a ser Júpiter y Venus. A veces no se ven porque están cercanas al Sol, pero aquí sí los vamos a poder distinguir. Saturno, Marte, una posición muy pequeñita y anaranjada. Alguna que otra estrella también será visible, o varias estrellas, dependerá también de la zona donde se encuentren. Probablemente las luces de la ciudad también va a ocultar esos fenómenos que puedan observar. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo hacer la ocultación máxima de la Luna que oculta al Sol.
en ciudades como Tijuana, Monterrey, Poza Rica, Querétaro, ahí pueden encontrar tal vez su ciudad. Villahermosa va a estar cubierto casi el 50%. La fase máxima va a estar por ahí de las 12:20 de las horas de Villahermosa. Así que todo el fenómeno de que empieza a ocultarse el sol hasta que desaparece son aproximadamente 4 horas, 2 horas y media por intersección, perdón, como 2 horas y media, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿no? Con casi 2:40. O sea, sin embargo, sí va a ser un eclipse parcial en todo México. Solamente va a ser total en la parte de la franja que habíamos estado viendo. O sea, hasta aquí es lo que hemos visto con los fenómenos. Gravedad es todo lo que está. La gravedad es el motor del movimiento de todos los cuerpos celestes, incluyendo la Luna, la Tierra, el Sol. Y estos fenómenos muy particulares por la interacción entre la Luna, el Sol y la Tierra es lo que está causando estos eclipses. En cualquier forma, observar al Sol es dañino si no observamos de una manera cuidadosa, ya no sea porque esté un eclipse o no, observar al Sol es dañino. No hay que hacerlo si no es con las herramientas adecuadas. Podemos quemarnos los ojos, ¿no? Hay radiación electromagnética que genera el Sol que va más allá de la pura luz. No es solamente bloquear la luz, hay que bloquear también la radiación electromagnética adicional, con rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, hasta rayos X y otros fenómenos. Que, por cierto, la Tierra nos protege por su campo magnético terrestre. Mucha de esa radiación es atraída por los polos, en la parte de los polos, debido al efecto como de imán que genera la Tierra en su campo magnético terrestre. Pero sí, de todos modos nos llegan muchas radiaciones de las fulguraciones del Sol que pueden hacernos daño. Siempre hay que tener mucho cuidado. Se corre el riesgo de perder inclusive la vista si es que no lo hacemos de forma adecuada. Hay que tener mucho cuidado. Esto ya también lo han de haber visto por todos lados. No hay que utilizar radiografías. Antes también decíamos películas veladas, ahora ya no se revelan los rollos de películas de fotos, pero ni siquiera envolturas metálicas, menos los lentes para el sol. Ese nada más reduce un poco y no para ver el sol directamente. Tampoco estaría adecuado observarlo a través de reflejos en el agua o de espejos. Esa radiación de todos modos llegaría. Ni siquiera doblando 1000 veces estas radiografías te puede ayudar a observar de una manera adecuada. Entonces, eso no hay que hacerlo. Envolturas metálicas de las frituras, ni botellas, aunque estén opacas, y ni siquiera apilando varias botellas, no se puede ver, menos directamente. Por ahí hay una situación que mucha gente ha estado diciendo si es correcto o no es correcto utilizar caretas, los cristales para la careta de soldador. Muchos dicen que todos no bloquea mucha radiación electromagnética. Obviamente la radiación del ancho relacionado con la luz visible sí está siendo bloqueada, pero hay otras radiaciones que no. Sin embargo, lo más adecuado, si piensan utilizarlo, solamente que estén seguros que son de 14 sombras, es decir, esas caretas tienen un rango, van desde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 o más sombras, quiere decir que es lo que más van bloqueando. Solamente que estén seguros, si no están seguros, mejor no lo intenten. Ahora estamos hablando de que en todos lados están vendiendo estos tipos de lentes protectores, lentes especiales, con una definición de ISO. Son adecuados para poder observar el sol, pero de manera directa. No hay que cometer este error. O sea, si van a utilizar un telescopio o unos binoculares, no lo hagan de esta manera. El sol debe estar bloqueado en la entrada de en la cara anterior del objeto que estén utilizando del sistema, ya sea un telescopio o unos binoculares. Aquí hay que colocar el protector, no acá. Vamos a ver ahorita por qué. Pero eso sí es algo muy cuidadoso. Hay que contar con la salud para poder observarlo. Como les decía, no existen fenómenos de refracción de la energía que pueda causar daños,
que se va a acabar el mundo y cosas de ese tipo. Realmente es simplemente un fenómeno de luz. ¿Qué es lo que sí podemos hacer para ver un eclipse o para ver el sol en forma normal? Tenemos que hacerlo. Si lo hacemos a través de telescopios hay que tener cuidado. Como les decía, los sistemas de telescopios son como una especie de lupa. Tienen lentes, a veces tienen espejos. ¿Quién no ha agarrado una lupa y con el sol puede llegar a quemar papel o hasta madera? Imagínense, entonces, si vemos a través de un telescopio y vemos esta parte, pues obviamente eso es lo que nos estaría pegando en el ojo y estaría quemando la parte posterior del ojo. Si se trata de un telescopio que tenga en su sistema lentes, no hay problema, pero si tuviera espejos que reflejen la luz, entonces puede llegarse el caso que también se queme ese espejo, entonces daña también al telescopio. Hay que tener siempre protecciones. Aquí les decía, hay que tener una certificación ISO 12312-2 para que estos sistemas de protección, comúnmente se conocen como son unos filtros Bader, que es una lámina. También existen algunos de plata, pero vamos a ver ahorita un detalle más adelante de estos. Para observar el sol, pues obviamente hay que estar bien protegidos, ¿no? Tanto por la radiación, el sol, el calor, la protección, no vayan a quemarse y sobre todo estar bien hidratados. Si lo hacemos con un espejo refractor, por ejemplo, ese es un telescopio refractor, es uno que se conoce como galileano, es el que desarrolló Galileo Galilei. Aquí la luz pasa a través de puros cristales o puros prismas, espejos, no es cierto, lentes. Aquí se refracta la luz, se trata de concentrar. Particularmente en este ejemplo sí existe un espejo, que es este prisma, que refleja la luz hacia afuera para poder observar y no estar agachándose o viendo en el piso lo que se está detectando por el reflector. Por el refractor, en este caso, sí sería pues tener mucho cuidado. La luz los telescopios lo que tratan de hacer es enfatizar la luz que llega de las estrellas. Pero ¿qué pasa con la luz que viene del sol? Ahí la está concentrando. Aquí vemos la concentración y es como la lupa que les decía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando observamos el sol, ya sea en eclipse o no? Es colocar un tipo de filtro especial, colocarlo en la cara anterior del filtro, para que dentro del sistema entre únicamente la luz necesaria para poder ser observado. Aquí tenemos otro tipo de telescopio. Se conoce como telescopio de reflexión, o también se conoce como telescopio newtoniano. Es el que diseñó Newton. Aquí se ve más ese efecto. Como les decía, la información que viene desde las estrellas, desde los astros, va a tratar de ser enfatizada por ese tipo de telescopios. La luz que venga de esos astros va a llegar al sistema. Aquí tendríamos un espejo primario que sería cóncavo y que estaría a concentrar la luz de las estrellas para poderlo observar a partir de este espejo secundario. Aquí sí hablamos de espejos y también tenemos lentes. ¿Qué sucede con este espejo si se estuviera reflejando aquí la cantidad de luz del sol o radiación del sol? Pues pudiese ser que dañaría este espejo. Lo mismo sucedería con el ojo si vemos aquí a ojo pelón sin necesidad de otros filtros. Por eso es que hay que colocarle un filtro especial en la cara anterior de los telescopios, ¿no? A veces no se necesitan tantos telescopios, a simple vista puede observarse, distinguirse ese fenómeno. También las cámaras fotográficas, lo más adecuado también es utilizar un filtro especiales. Hay tiendas que se dedican a vender todos esos instrumentos, a veces son algunos instrumentos caros. Este es un filtro para cámara fotográfica, esta es mi cámara, y le compré su filtro, en el orden de los 500, 800 pesos, pero estos filtros sí pueden ser para telescopios hasta de 1,500 hasta 4,000 pesos. Estos teléfonos, con mucho tiempo de anticipación, a veces costaban hasta 40, pero ya en algunos lugares lo están vendiendo hasta en 100, 120, y sobre todo ahorita ya están casi agotados. Aquí tiene la dirección de una de las tiendas en la Ciudad de México, pueden utilizarla. Está ahí cerca del metro Chabacano, se llama SBK México.
Lamentablemente en Villahermosa no hay tiendas, todo tendría que ser a través de la Ciudad de México o de Monterrey, donde también tienen, hay algunos amigos colegas que sí han estado, hay cerca de 4 clubes astronómicos, una sociedad astronómica que puede en todo caso ayudarles para poder ¿cómo se llama? Utilizar o conseguir los filtros, ¿no? Como decía, aquí están unos filtros tipo Bader para la observación. Entonces, si no podemos conseguir ese tipo de filtros que son muy caros, podemos entonces construir algunos. Por ejemplo, con una cartulina de ilustración, medimos el tamaño de la apertura de nuestro sistema que estemos utilizando y podemos hacer un agujero pequeño, no necesariamente a toda la apertura. No necesitamos una cantidad de luz del sol, solamente una parte. En estos sistemas de reflexión, aquí tenemos un efecto de alambres o de soportes, que le conocen como araña, que es la que soporta el espejo secundario. Lo único es que trata de librar en una porción esa zona. Y en el hueco que estemos generando, este hueco descentrado, ahí podemos colocar algún filtro, una lámina de Bader, filtro Bader, o inclusive un cristal para soldar. Como decía, lo más adecuado es utilizar un filtro Bader. Algo para protegerse del sol también, si estamos observando las estrellas, pues no hay sol, no hay ningún problema, pero cuando queremos ver el eclipse o queremos ver el sol, toda la cantidad de luz y de calor y de radiación nos pega también directamente a nosotros cuando estemos observando. Y si queremos observar a través del ocular, puede ser que nos deslumbre el mismo sol. Entonces podemos hacer una pantalla a manera de sombrilla, que puede ser un tamaño grande de cartulina, cartulina de ilustración, cascarón, y hacerle un agujero del tamaño precisamente de nuestro instrumento, para entonces nosotros poder estar colocados de este lado y que no nos pegue directo el sol. Pequeñas herramientas que les pueden servir. Quienes conozcan un poco más de astronomía o de telescopios, sabrán que existe un pequeño telescopio que viene normalmente con los telescopios, y es un telescopio muy pequeñito que se le llama buscador. Ahí buscamos una estrella para poderla después calibrar y ajustar nuestro telescopio para saber que estamos cerca de la estrella que estamos buscando. Aquí se trata del sol, no podemos hacer lo mismo, porque en ese buscador también es como una lupa, también llegaría el sol a pegarnos en el ojo. Entonces pueden construir un buscador agarrando un paquete de cartón con papel albanene en la parte posterior o papel, ¿cómo se llama? Puede ser también un papel aluminio en la parte de enfrente y hacer una perforación pequeña hacia el frente. Ese sería lo que estaría al frente del sol, y en la parte posterior el albanene con un pequeño marcador. Lo que tendríamos que hacer es calibrar para que cuando el sol esté entrando en nuestro tubo principal para poder observar en el telescopio, también este rayo de luz que va a traspasar por este agujerito nos está indicando que estamos en la posición correcta. Esto sirve para no andar buscando el objeto que queremos observar, no andar buscando el sol, sino sabemos si movemos nuestro telescopio de tal manera que este pequeño rayo de luz esté colocado al frente, en la parte central, entonces podemos decir, si está calibrado, entonces estamos viendo a través del telescopio también al objeto, en este caso el sol. También teniendo cuidado que esté protegido por el frente, por un filtro. Hay varios métodos indirectos que podemos utilizar, también ya lo han visto. Hay unos que lo hacen de manera de frente, otros en la parte posterior. No es más que una caja donde van a hacer 2 agujeros. Si se fijan, aquí está en la parte que quede más larga. Aquí no queda tan larga, esta es muy corta. Pueden haber hecho tal vez el agujero en la parte de aquí para proyectar en la parte profunda. Que les decía, en esos 2 agujeros, uno va a ser para también poner un papel aluminio, perforarlo con un alfiler y entonces dejar pasar a través de ese punto un rayo de luz del sol y que se va a proyectar en la parte posterior de la caja. Ahí podemos poner una hoja blanca que va a formar como si fuera una pantalla, y a través de este otro agujero vamos a poder observar esta otra zona, y ahí vamos a ver exactamente un círculo cuando el sol esté completo, pero vamos a ver un círculo
cortado cuando se trata ya de que esté en proceso el eclipse por la luna. Es un sistema muy semejante, igual en este caso se trata de hacer lo más largo posible, hasta 50 centímetros, por ejemplo, cartulina, hacer un cuadro, y hacia la parte de enfrente poner un papel aluminio, hacer una perforación y que a través de esa perforación los rayos del sol lleguen y se proyecten hasta la cara posterior, donde podemos colocar un papel o cartulina blanca. Y simplemente observar a través de este agujero, podemos observar sin que esté la vista viendo al sol, podemos observar cómo se refleja en la parte posterior. O simplemente con un objeto de cartón, le hacemos una perforación y dejamos que se proyecte en el suelo, también va a verse el mismo efecto. Pero estos son más llamativos porque estaría dentro de una caja oscura. Dentro de esos mismos sistemas puedes utilizar el efecto de sombrilla que habíamos comentado hace rato. Si cuentan con un telescopio de refracción, como les comentaba, pueden utilizar también un sistema donde coloquen el ocular. El ocular es la pequeña lente donde se observa los objetos, sobre todo en los galileanos, como les decía, estos de refracción. ¿Por qué? Porque aquí la refracción de la luz se concentra, pero no queman los espejos. Y la proyección posterior, ¿sí? Aquí se va a concentrar y después se va a ampliar la imagen del sol. Este círculo que ven aquí proyectado en una lámina de albanene, en este cono, hace que la luz del sol que entra por el telescopio va a ser proyectada por el ocular y podemos ver su proyección hacia la parte posterior, sin ver directamente el sol. Obviamente aquí fueron unas pruebas que hizo una amiga que se llama Mamá Astrofísica, se la pueden encontrar por Facebook. Hizo esta preparación y con las pruebas se ve el sol completo. En ocasiones sí se pueden llegar a ver hasta las nubes que atraviesan. Cuando hay manchas solares se pueden llegar a ver también esas manchas solares. Ha sido un poquito larga esta presentación, sin embargo, bien interesante. Yo creo que ya llevamos casi hora y media. Esta es la última lámina que quería presentarles. Son diferentes métodos de observación. Como decía, hay métodos directos, no solamente con filtros, sino también hay telescopios especialmente diseñados para ver el sol, con filtros especiales, donde pueden llegar inclusive a ver todas las fulguraciones que ocurren en la superficie del sol. Algunos también de ese tipo de filtros que se pueden colocar en los telescopios, pero básicamente son los filtros externos, ¿no?, que se pueden conectar. Si agarramos en métodos directos, si agarramos una cartulina y colocamos un agujero, podemos ver en su proyección cómo está desarrollándose el eclipse. Si agarramos un espejo, igual, y cubrimos todo el espejo y dejamos solamente un pequeño círculo, y toda esa luz del sol que llega al espejo lo proyectamos en una pared posterior, también puede apreciarse. Hay otros sistemas como ese tipo. Acá están los de los telescopios que les había comentado. Lo que sí hay que tener cuidado es que hay que observar el sol con mucho cuidado. Si lo hacen de manera directa, siempre con filtros. Si lo hacen de manera indirecta, no hay tanto problema, ¿no? Aquí les quise compartir esta última lámina. Es una secuencia de fotografías que tomé yo al sol en el eclipse del año pasado, el 14 de octubre. También lo pueden hacer ustedes, también con la protección. Estos son aproximadamente cada 10 minutos una foto, cómo se ve que a partir del sol que está descubierto, está siendo cubierto por la luna. Desde la Ciudad de México no fue un eclipse total, ni fue anular aquí en la Ciudad de México, y se fue proyectando hasta salirse. Eso es lo que ocurre con un eclipse. Como les decía, no es un fenómeno físico extraordinario, simplemente una coincidencia de luz por efectos de distancias y de tamaños. Vi que había varias preguntas en el transcurso si los estuvieron colocando directamente en el chat. Vamos a pasar ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. No antes decirles que pues seguramente van a quedarse con algunas dudas
qué es lo que es más adecuado. Para mí siempre he pensado que hay que incrementar la cantidad de dudas porque eso significa que están aprendiendo, le están entendiendo. Y cualquier duda que no podamos atender ahorita en este momento o dudas que les puedan salir después, con gusto los puedo ayudar. Ese es mi correo electrónico, me pueden hacer las preguntas y trataré de atenderlo lo más pronto posible. Pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Mario. Bueno, pues sí, pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Gracias por tu presentación, Mario. Excelente presentación, muy interesante. Por ahí yo puse algunas preguntas. Alonso, por favor, si hay algunas otras, puedes dar lectura. Sí, claro. Ok, precisamente tú hiciste una pregunta, Juan. Dice, hola Mario, muy buena charla. Una pregunta, en caso de tener los lentes o filtros adecuados para observar el eclipse, ¿cuál es el tiempo máximo de observación que debe exponer la vista a una persona? Es muy buena pregunta, porque tal vez pensamos que ya con eso no nos va a pasar nada y podemos estar viéndolo por horas, pero la verdad lo más recomendable es que utilicen únicamente 20 segundos, 30 segundos para observar el sol con esos lentes especiales y después descansar 2, 3, 5 minutos para poder volver a ver. Lo que hay que hacer siempre es extremar las precauciones. Ok. Igualmente, Juan José nos pregunta, ¿puede repetir, por favor, cuál es la ISO de certificación de los lentes? Es la 12312-2. De todos modos, les podemos hacer llegar un resumen de la presentación, ahí viene especificado, ¿no? Ok, muchas gracias. El ingeniero Humberto Arévalo comenta, muchísimas gracias, excelente presentación. ¿Ver directamente el eclipse puede cegar? Pues ver al sol directamente puede cegar. Entonces, con un eclipse estamos viendo al sol, de hecho. Entonces, ver al sol puede cegar simplemente haya o no haya eclipse. No sé si captan eso, ¿no? O sea, el sol por sí mismo puede causar daños a los ojos si lo vemos directamente. Un eclipse, obviamente, por la misma situación de que hay radiación electromagnética, no solamente del rango de la luz visible, también todo un rango mucho más amplio del espectro electromagnético. Muy bien. También tenemos algunos comentarios, como por ejemplo de María del Rocío Mina Mondragón, que menciona excelente explicación, muchas gracias. Y una pregunta por parte de Norma Pérez, quien dice, ¿podría repetir cómo se llama la aplicación de simulador? Y felicita la presentación. Sí, el programita se llama Stellarium con doble L. Como les decía, podemos hacer llegar un resumen de esta presentación, ahí viene también el nombre, pero se llama Stellarium y podrán encontrarlo tanto para versiones de computadora como para versión de teléfono celular. Gracias. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede levantar la mano y abrir su micrófono, por favor. Sí, Humberto, por favor. Muchas gracias. Excelente presentación, Mario. Muchísimas gracias. En mi pregunta yo me refería a que si, por ejemplo, como va a estar más oscuro, la gente va a tener la propensión a verlo, a ver hacia el sol, ¿no? Entonces, o sea, el ver el eclipse nos va a quemar, bueno, o sea, como que facilita para que un niño voltee a ver el sol, ¿no? Porque está oscuro. Sí, definitivamente sí. Sí es una situación que puede ocurrir, aunque esté cubierto el sol en un 90% por la luna, de todos modos hay una radiación solar y eso de todos modos nos va a pegar. O sea, observar el sol con eclipse o sin eclipse, de todos modos nos va a pegar. Como dices, muy cierto, probablemente habrá niños que se sientan que ya está muy clarito y querrán ver directamente el sol. Eso sí hay que enseñarles que hay que tener mucho cuidado. Ni así deberían de observarlo. La única manera que pueden observarlo directo sería ya cuando está completamente oculto el sol por la luna. Ahí sí ya la refracción que puede pasar a través de la luna
ya no es una radiación tan fuerte que puede pegar. Pero lamentablemente nada más tendríamos 4 minutos, 2 minutos, depende. No vamos a saber exactamente cuando empiece otra vez a salir el sol detrás de la luna, y entonces ahí nos puede pegar directamente si estamos viendo en ese momento. Entonces, por eso lo más adecuado será con los instrumentos, y solamente en caso de que esté en la zona, pues solamente verlo por instantes y únicamente, ¿no? O sea, tratar de no verlo directamente el sol. No sé si esto más o menos complementa bien lo que bien estás comentando, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado siempre. Sí, muchísimas gracias. Sí, ese era. Gracias. Sí, tenemos otro comentario de Zaida Beatriz Fragoso Valencia, que menciona que muy interesante charla y felicita también, ingeniero. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Sí, de nuevo, Humberto. Sí, es que me llama la atención que cuando se tapa, en algunas imágenes que presenta, cuando se tapaba el sol con la luna, se veían como unos halos que salían del sol. Sí. Y luego en las fotos no se veía eso. No sé si esto es un efecto. Ajá. Sí, por ejemplo, para tomar ese tipo de fotografías yo necesito el filtro porque está la mayor cantidad de luz del sol, no está completamente cubierto. Por ejemplo, la lámina que tú comentas es cuando ocurre la ocultación. Normalmente, por ejemplo, aquí cuando está ya muy cerca de la ocultación, aquí se generan lo que le dicen el anillo de diamantes y empiezan a verse algunas fulguraciones. Claro que a simple vista es a veces difícil de poder detectar. A simple vista no tan fácilmente se puede observar. Es muy probablemente que en esos eclipses, sí, en la parte, en esta, por ejemplo, se llega a ver halos diferentes, no tan intensos como se pueden ver aquí por un efecto de la animación, pero sí pueden llegarse a ver halos por fuera de la sombra que está provocando la luna con respecto al sol, ¿no? Y no son refracciones, son fulguraciones que van por fuera hacia otros lados, pero sí generan también radiación luminosa y podemos observarla solamente cuando el sol esté cubierto, ¿no? Lo mismo va a suceder cuando el sol cubra completamente y van a empezar a aparecer estrellas que no se ven a simple vista porque el sol es tan intenso que toda la radiación o la refracción que ocurre en la atmósfera hace que todo se vea azul muy claro, y las estrellas ni los planetas se alcanzan a ver, pero cuando se oculta sí se alcanzan a observar. Lo que sí es claro es que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de observar el sol, ya sea que esté cubierto o no. Y sí, se podrá observar cuando esté en la fase total, ¿no?, por un tiempo nada más. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alonso, por ahí, ¿hay más preguntas? No, ya no, bueno, en el chat ya no. Okay. ¿Alguien más que quiera hacer uso del micrófono para hacerle alguna pregunta a nuestro ponente? Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé, Alonso, ¿querías comentar algo? No, por el momento, Juan, gracias. Bueno, pues entonces vamos a... darles las gracias por la oportunidad y que aprovechen también para observar este fenómeno que no tan fácilmente ocurre ni tan seguido. Y como les decía al principio, si tienen alguna duda que no pudieron hacer ahora y que les salga en el transcurso de estos días, pues con gusto les puedo ayudar a través de mi cuenta de correo electrónico, Mario-ANR, con mis iniciales, y ahí los podría ayudar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y también vamos a la información que nos vas a proporcionar, la vamos a tener a disposición de los socios y del público en general que asistió a esta presentación. Pues vamos a pasar a la parte del reconocimiento. Voy a compartir mi pantalla, me dicen cuando puedan verlo. Para esto, pues le doy la palabra a nuestro presidente de la delegación, al doctor Humberto Samuel Arévalo. Adelante,
Humberto. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, ingeniero. La Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Delegación Villahermosa, le otorga el presente reconocimiento al ingeniero Mario Alberto Navarro Rodríguez por su brillante conferencia técnica, La geofísica y movimiento de los eclipses, para el 8 de abril de 2024. Al calce firma un servidor y el ingeniero Juan José Gómez Palacios. Esto en Villahermosa, Tabasco, a 8 de abril del 2024. El 4 de abril de 2024. Le agradezco muchísimo, ingeniero. Súper espectacular su plática, vamos. Aprendí mucho, le agradezco mucho, de verdad. Mis hijos también la estuvieron viendo y también emocionadísimos. Muchas gracias. Sí, o sea que lo tratamos de hacer un poco más básico, pero como geofísico nosotros tenemos muchos fundamentos. Yo tengo una anécdota que me pasó, que trabajaba en una compañía de ascendencia francesa, invitaron a la Noche de las Estrellas y yo vi el programa y vi programado al doctor Byron Contreras, al doctor Luis de la Cruz, y dije, pues voy a ver buenas ponencias, porque hasta doctores van a ver. Uno suponía que eran doctores en astronomía, doctores en ciencia, y resultó que eran doctores en medicina. Pero eso no es un detrimento, al contrario, lo que es la astronomía y la observación del cielo nos apasiona a todo mundo, ¿no? Y todo mundo puede ser experto. No hay que tenerle miedo ni pensar que es fundamentos matemáticos, eso solamente para los astrónomos profesionales. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Fabulosa la plática, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Mario. Démosle un fuerte aplauso y gracias a todos por asistir. Abran sus micrófonos, por favor.